2020. 5 de ellos, el primero, los frutos fecundos de la apasionada rendición de su fantasía e intelecto. De ellos, el primero, segundo, tercero, quinto y sexto, presentan artículos originalmente elaborados tan lejos como 1997 y tan cerca como 2019. Mientras que el cuarto capítulo presenta una revisión inédita sobre las mujeres del espejo de príncipes y caballeros de Diego Ortúñez de Calahorra. Como indica el título, los capítulos están dedicados a revisar las figuras de 7 sabias: Medea, Florisdelfa, Melía, Artimaga, Lindaraxa, Oligas y Urganda, y de la reina Ginebra. Quiero pensar que así como los símbolos que acompañan las artes a las que se entregan estas mujeres en los diversos textos, Axa también eligió como signo el número 7, ese que tiene la fuerza de la caracterización del centro, de lo perfecto, como era para Dante o Hipócrates, de lo inmarcesible o de lo que comunica el cielo y la tierra, es decir, ese macrocosmos y microcosmos que materializa el conocimiento de las cosas superiores en los saberes prácticos inferiores, como nada menos pretendieron estas áreas. La presentación de las mujeres que pueblan el libro comienza por las 7 encantadoras y culmina con la reina. Cada uno de los nombres va acompañado de un subtítulo que marca la pauta de una lectura renovada de esos trabajos originales, pues ellos señalan la transversalidad con la que Axa es capaz de reflexionar con ojos renovados acerca de la trayectoria que marcan estos personajes femeninos. Mito y ejemplaridad es la perspectiva con la que se aborda la presencia de Medea en la literatura medieval en general y caballeresca en particular. En esta parte se destaca la transformación de la mujer oracular en la mujer enamorada, capaz igualmente de emplear su fuerza de transformación natural para conseguir sus fines, no importa cuán terribles sean. Tradiciones y continuidad, el siguiente apartado, se detienen los elementos de la construcción narrativa provenientes de la tradición artúrica y clásica, patentes en la figura de esa Florisdelfa del Tristán de Leonís de 1534. El siguiente, más extenso que el otro, lleva por subtítulo Saber y Marginalidad, con lo cual se llega al meollo de las inquietudes y el propósito que marcan el sentido del libro en su conjunto. La infanta Melía de las Cergas de Esplandián, de la Amadís de Gaula y de Lisuarte de Grecia es heredera del conocimiento transformador, único, reservado, lo cual la condena indefectiblemente, como a los elegidos, a una vida de marginación y soledad. De ahí que, como dice el propio Axa en el prólogo, magia, ciencia y lenguas son para ella algunas de las herramientas que, al ser separada de su encierro, ejecuta con intenciones negativas contra los cristianos. El subtítulo del siguiente estudio, Lo demoníaco, el amor y la ayuda, se aleja del paradigma bimembre con el que Axa titula hasta ahí los anteriores capítulos, y con ello se marca la originalidad del mismo, pues es el trabajo inédito que acompaña a sus antecesores. En él se explora con mayor nitidez uno de los ejes que amarran el conjunto de los trabajos, que es el poder muchas veces negativo que ejercen las mujeres cuando son poseedoras de los conocimientos ocultos y destinados para unos cuantos. Artimaga, Lindaraxa y Oligas son hechiceras, son magas, son sabias, cada una en su capacidad, pero cuando ello se aleja de la ejemplaridad que marca el pensamiento cristiano de la Edad Media y el Renacimiento, como ya apuntaba Axa a propósito de Medea, entonces son capaces de abandonarse al mundo de la exclusión, al mundo del anatema. Puede ser por el olvido de sus funciones maternas o conyugales, como la benefactora Oligas, puede ser por el confinamiento amoroso, cual Circe, que experimenta Lindaraxa, o, de manera extrema, la pulsión sexual que reduce a Artimaga a la cohabitación con el diablo. El declive, subtítulo que acompaña el trabajo sobre Urganda, el siguiente capítulo, marca el debilitamiento de los poderes mágicos de una de las sabias más poderosas que han surcado la literatura caballeresca, y con ello también se muestra la mutabilidad,
la vulnerabilidad, la falibilidad del personaje, que se vuelve uno de los más humanos al mismo tiempo y en muchos sentidos el más cercano por la empatía que puede experimentar el público que la recibe. Con este recorrido, Axa es capaz de mostrar un arco tenso que va de la Medea a Uganda, del origen de las artes naturales o sobrenaturales que determinan la práctica de estas sabias, la hechicería, los encantamientos, la magia, la nigromancia, la brujería misma. Y luego, la culminación. El cierre de una visión femenina desde este ojo masculino, a través de la vejez y los celos, de una Ginebra disminuida, olvidada y en muchos sentidos desautorizada por ese destino cruel de no ser sino ella misma, incluso vieja. El ojo agudo de Axa es capaz de presentar un cuadro conmovedor. Esa reina, poderoso eje vertebrador del triángulo amoroso más definitivo y perfecto de la historia, consumida ya por el sentimiento más pedestre, más humano y más incapacitante, los celos. De las sabias a la reina y de regreso, lo que tenemos delante es la reflexión que ha ido madurando, que ha ido añejando el vino de las ideas en odres nuevos y que permite ahora valorar de manera compleja las calas que ha ido abriendo Axa a lo largo de años de trabajo en uno de los aspectos más interesantes, que es el desarrollo de las formas de ficción moderna a partir de la estructuración de los elementos mágicos y maravillosos en la literatura caballeresca. Al mismo tiempo, el libro permite ahondar en la reflexión que Axa apenas insinúa en el prólogo sobre la conformación de un universo femenino que todavía requiere de explorarse desde diversas perspectivas, más allá de las condicionantes históricas y sociales. Pierre Klosowski escribió en una de sus novelas: sin duda es el aspecto de las mujeres en público, su manera de mostrarse fuera y no en su casa, lo que constituye exactamente aquello mediante lo cual pueden intrigarme. Gracias, Axayácatl Campos García Rojas, por mostrarnos los frutos de aquello que te ha intrigado desde hace mucho, mucho tiempo. Gracias. ¿Suena bien? Sí, muchas gracias. Bien, pues empiezo. Quisiera agradecer a Axa por permitirme estar aquí el día de hoy. Cuando entré por primera vez a una clase del doctor Axayácatl Campos García Rojas, no habría podido imaginar que un día estaría junto a él presentando uno de sus libros. No había manera de saberlo, porque las artes de Uganda me son desconocidas. Quiero decir, en ese entonces la sabiduría todavía no me era revelada. Gracias al doctor, con sus clases, su seminario y su amistad, fui descubriendo la sabiduría gradualmente. La relectura de estos textos puede mostrarle al lector una cara fascinante. De cierta manera, abrir un libro de Axayácatl es también entrar a sus clases, es dar un paso dentro del aula y ocupar un espacio en una banca vacía. En los párrafos vamos leyendo su voz. A lo largo de las páginas se puede ir viendo cómo el pizarrón se llena de datos, de nombres, de números, de sabiduría. No es difícil verse a uno mismo como Uganda, deseando, casi codiciando, como aclara el doctor Axayácatl, el acceso al saber, a los libros. Y es ese interés en la sabiduría el que nos trae, del que se trata este libro. Con esta sabiduría, el doctor Campos García Rojas se enfrentó al papel en cada uno de los artículos que componen este volumen. Quizá, de alguna manera, él mismo podría ser parte de alguna de estas páginas. Y seguramente sí está aquí. Es casi imposible que el escritor no deje parte de sí dentro de sus textos. Probablemente hay más de él en estas páginas de lo que uno podría suponer viendo desde lejos este derroche de erudición y fascinación por el siglo XVI. Con tantas razonadas anotaciones por parte del doctor, supongo que Medea también habría integrado este ejemplar en su biblioteca. Uno de los principales atributos de Medea en los libros de caballerías
es haber sido percibida como una autoridad de la materia mágica y como una alusión de prestigio en cuanto a encantamiento se refiere. Algo similar a lo que le ocurre ahora a Axayácatl y hasta el día de hoy. Es el sabio de prestigio del estudio de los libros de caballerías. Todos los que fuimos sus estudiantes sabemos de la pasión, del conocimiento que transmite cuando habla del tema, de su generosidad al momento de sugerir temas de investigación, del rigor académico y la generosidad de sus comentarios al hacer correcciones. Al lector le puede parecer particularmente atractivo el episodio de Melía. Aquella infanta que decide no casarse, que prefiere retirarse a vivir en una cueva con sola la compañía de su biblioteca y dedicar lo que le queda de vida al estudio de las artes, de las lenguas y de la ciencia. Melía, ya vieja cuando es encontrada por Esplandián y otros caballeros, es capaz de despertar la envidia de otra poderosa sabia, Urganda la desconocida. Melía resulta una figura fascinante, como bien apunta en Axayácatl, es una fusión de la tradición de la mujer salvaje, la maga, y una mujer intelectual que se retira del mundo. Hay una frase que resalta naturalmente. Melía, y voy a citar aquí a Axa, vive en una cueva hostil y agreste, pero su paraíso está en los libros. Como bien anota el doctor, la cueva es el refugio. Por supuesto que podemos romantizar este episodio, resaltar cómo a nosotros, los lectores modernos, también nos parece un paraíso la literatura. A los estudiosos del tema les seduce la idea de la renuncia por el placer del conocimiento, de la sabiduría. Dejar la vida, la rutina del trabajo, de las preocupaciones diarias, con el fin de leer y aprender, de deleitarse. De una u otra manera, el lector hace de los libros un refugio, una cueva segura para entretenerse y estudiar. Aunque menos hostil, la cueva de la ficción del lector moderno nos ofrece cobijo sin necesidad de la incomodidad, del temor a lo salvaje. Hay una Melía que sigue anidando en nosotros muy discretamente. Este libro que presentamos el día de hoy es un recorrido por las historias de 8 mujeres, de sus gustos, de sus pasiones, de sus funciones narrativas, de sus reformulaciones literarias con el correr del tiempo. Todas estas mujeres tienen una vinculación con el saber, con la cultura libresca, con el aspecto transgresor que representan. Son mujeres que deciden vivir su vida bajo los términos que ellas han elegido. Son poderosas mujeres que de alguna u otra manera transgreden las normas sociales. Estudiarlas nos brinda un panorama de la presencia de los personajes femeninos, de las distintas realizaciones textuales que los escritores desarrollaron en el Renacimiento. Además, el estudio de estas figuras nos revela no solo aspectos compositivos de los libros de caballerías como género, sino también de la sociedad del siglo XVI, que no estaba preparada para recibir mujeres libres con decisión propia. Volvemos a la escena imaginada del principio. Estamos leyendo el libro y en nuestra cabeza está el doctor dando cátedra en el aula. Estamos leyendo a estas mujeres y apreciando su notable presencia en la literatura caballeresca. En algún momento levantamos la mirada y vemos el reloj. Quedan pocas hojas y la clase está por terminar. Es inevitable. Sabemos que el punto final también es cuando se abre la puerta del salón. Es hora de irse. La ventaja de poseer el libro es que el profesor no tiene por qué cruzar la puerta. Se puede quedar en nuestra cabecera o en la mesa junto al café de la mañana. El sabio tiene la capacidad de transfigurarse y acompañarnos. Se va con nosotros a donde sea. En la primera página de mi ejemplar tengo la dedicatoria del doctor. Con cariño y admiración, me escribió. Hoy estamos presentes con cariño y admiración para presentar 7 sabias y una reina. Este libro que es un aula, esta colección de textos que también son una clase y se quedan con el lector. El reloj nos apura, pero la página es una pausa. Con cariño y admiración cruzamos la puerta, pero la clase no termina. Ojalá se pudiera abrazar este montón de hojas
como si se abrazara al sabio en persona. Muchas gracias y muchas felicidades, doctor Campos García Rojas. Esa claridad no va en demérito ni del rigor académico, ni de la interpretación, ni de la estructura. Al contrario, es una muestra de alguien que domina de manera profunda un tema y es capaz de explicar sus complejidades, sus contradicciones y los 4 o 5 siglos que nos separan de esa literatura de una manera muy precisa y accesible, no solo para el especialista, sino al lector que le puedan interesar estos personajes, que es otra de las grandes virtudes del libro, contar con un corpus de personajes y episodios realmente gozosos e interesantes que, como ya nos contaron María y Gabriela, mezclan una serie de elementos, la magia, el saber, etcétera, que creo hacen de este libro interesante, no solo para el especialista en libros de caballerías, sino para cualquiera que tenga un gusto por la ficción y por la literatura. Bueno, a mí me gustaría centrarme en un aspecto que me parece clave, está en el título, que es la idea de personajes femeninos al margen. El doctor Campos hace un estudio magistral sobre cómo estos personajes resultan complejos y resultan un reto si los ponemos en el tamiz o bajo la luz de las normas y las expectativas sociales que el siglo XVI tenía reservadas para las mujeres. Además, hay que tomar en cuenta que estos personajes son marginales narrativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los libros de caballerías no nos cuentan la historia completa ni de Urganda, ni de Melía, ni de Lindaraja, etc., porque nos cuentan las historias de los caballeros. Y estos personajes aparecen únicamente cuando se cruzan con la vida de los héroes. Esto da unos resultados paradójicos. Por una parte, no sabemos suficiente información en muchos casos de estos personajes, pero por otra, nos han legado algunos de los episodios más fascinantes y más memorables en las caracterizaciones de los héroes caballeros. Y ahí hay uno de los retos de estudio: ¿qué hacer con tantos vacíos? Que AXA resuelve muy bien. Otra de las cosas que hace este pequeño libro, y digo pequeño pensando en el corpus de libros de caballerías, ¿no? Cualquiera que haya visto alguno sabe que sirven para descalabrar gente antes que cualquier otra cosa. Este no es un arma de destrucción masiva, pero hace un montón, pone el énfasis en una serie de temas muy importantes para la literatura del siglo de hoy, no solo para los libros de caballeros. El estudio de los personajes marginales no es raro en el siglo de hoy. Pensemos en los pícaros o en aquella cliéntula de Plutón que le robó el título de la tragicomedia de Calisto y Melibea, es decir, la Celestina. Entonces, bibliografía de pícaros y Celestina y personajes al margen hay mucha, pero de libros de caballerías, que es el género más importante de la época, casi no existen o están limitados a una obra. Entonces, en su libro AXA nos ofrece ya una visión de conjunto, una tipología de estos personajes que permite entrar en diálogo con esas otras caras de la marginación, los pícaros y la Celestina. Otro de los temas importantes y de mayor interés es la magia. Y pasa algo similar con el asunto de la marginalidad. Uno revisa los tratados sobre magia, los estudios históricos que tratan el 15 y el 16, y sus fuentes son predominantemente históricas. Es decir, trabajan con tratados de teología, de demonología, con leyes, con registros de juicio, pero en general le hacen poco caso a la ficción. Y eso llama la atención porque la mayor parte de esos estudios trabajan el imaginario o están hechos a partir de una metodología de las mentalidades. Y si damos el salto al siglo de oro, tampoco falta bibliografía sobre magia, brujas y hechiceras que sistemáticamente ignoran los libros de caballerías, que además parecería el género más obvio para empezar a explorar la magia, ¿no? Hay libro de caballerías sin magia. Aún los que reniegan de la magia, vamos a tener magia, y casi siempre en manos de magos. Entonces, aunque el libro es pequeño, no solo resulta una aportación para los estudios de libros de caballerías, como ya nos señalaban María y Gabriela, sino también es importante
que entre en diálogo con esta tradición de la magia y de los personajes marginales en el siglo de oro, en una serie de aspectos que se han trabajado poco. Además, hay que pensar que estos temas y estas magas sabias y personajes que ha reunido Axa en su libro nos dan cuenta en sí de la poética del género, ¿no? Pensamos en Floris Delfa, que ya hemos mencionado, la tradición artúrica, pero también está Medea, que es testimonio de que estamos ante un género renacentista, es decir, una maga de la tradición clásica que es reinterpretada, y a pesar de toda la misoginia que Axa identifica en el libro, Medea casi siempre es un personaje positivo. Entonces me gustaría leer un breve fragmento del autor para que veamos ese análisis de Medea en la página 39. De Medea se tomó y recreó una perspectiva doble que la presentaba como un personaje inestable y temible, vengativo, cruel y digno de desconfianza por el uso que pudiera hacer de sus poderes mágicos. No obstante, también fue considerada como el ejemplo de una mujer engañada que padeció la inconstancia amorosa del hombre, una mujer que reunía grandes y extremas pasiones. Bueno, esto apunta a la complejidad de los personajes, que muchas veces están compuestos a partir de contradicciones y claroscuros, lo que hace que el trabajo interpretativo no necesariamente sea sencillo ni obvio, y que está muy bien logrado a lo largo de todo el libro. Luego pasaríamos también a estos personajes que ya no son producto de una reescritura de tradiciones, sino aquellos que son originales del género, como Urganda, y ese personaje que de cierta forma es una síntesis, porque es el gran modelo de la magia en el género, lo que Axa nos demuestra es, en la época de la persecución de brujas, de una obsesión con el demonio, como en el género de los libros de caballerías, la magia casi siempre es buena, ¿sí? Puede ser problemático luego que Urganda sea mujer y sea maga, pero no va a haber una condena a la hoguera. A lo mucho la van a casar, que ya es fuerte condena, pero su magia va a quedar supervisada, no va a quedar prohibida. Entonces, estos personajes aportan nuevas maneras, no solo de entender los libros de caballerías, sino el siglo de oro y la magia. En ese sentido, este es un libro que me parece abre brecha y traza una serie de líneas maestras para la interpretación de estos personajes en los libros de caballerías, que si han leído alguno, estoy seguro que se les vendrán otros ejemplos a la cabeza. Entonces, queda por ahí el guante que nos está lanzando Axa, de seguir por esta brecha, explorando estos personajes, y también quedaría, como en todo buen libro de caballerías, pedirle a Axa que haga una segunda parte, una continuación, y que no me digan que segundas partes nunca fueron buenas, porque no han leído la segunda parte del Quijote, que en el fondo es un libro de caballerías, como los que estudia Axa mejor que nadie. Muchas gracias. Por sus elogios tan bonitos, ¿no? Siempre es, como decía nuestro maestro Aurelio González, las presentaciones de libros, además de ser un género, son como una apuesta como presentar en sociedad, ¿no? Entonces, es los 15 años del libro. Entonces, pues de alguna manera es esto, ¿no? Yo además me alegra mucho poderlos contar con ustedes aquí, ahora, como amigos, y además no solo aquí, sino en el seminario y en la vida en general, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo esto, me da mucho gusto que les sirva el libro, que les interese. Y bueno, pues ya ustedes pueden haber oído las presentaciones de Gabriela, María y de Daniel, y cada una como diferentes perspectivas y diferentes aspectos. Entonces, pues bueno, ahí tienen ya otros 3 artículos que ellos mismos pueden elaborar y publicar. Y pues no me queda más que seguir dándoles las gracias. Gracias a todos ustedes por haber venido a la presentación, que también son pues muy queridos, amigos, familia, de todo. Entonces, aquí estamos. Gracias también a la librería Bonilla y a la editorial Bonilla por
acogernos y darnos el espacio y por la publicación del libro. Y no me falta la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, que pues muchas veces son las instituciones y la institución donde yo trabajo, donde trabajamos. Entonces pues también ahí es importante el apoyo que nos dan para que a veces ocurran estas publicaciones. Pues muchísimas gracias nuevamente, y creo que está planeado que haya preguntas, dudas, comentarios. Justamente como dice Axayácatl, podemos abrir una instancia de diálogo entre el público y las personas que están en la mesa. Si alguna persona quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor, le pasamos un micrófono. Buenas tardes. En este momento se abre para mí un espacio muy especial, muy mágico. Mi vida, la vida diaria, es a través de lo común, de lo conocido. Escuchar ahorita a cada uno de ustedes en esa propiedad, en esa certeza de su conocimiento y de su labor diaria a través de la literatura y de las letras, me llena de un gozo que no puedo ni expresar. Ha sido para mí un regalo. Muchas gracias. Me voy a parar porque si no, no veo. Tengo como muchas dudas, pero voy a hacer como dos porque pues, no voy a hablar tanto, ¿no? Ok. Ay, déjenme decir acá. Normalmente hay como alguien que te inspira a querer escribir, como un escritor. Hay un libro en específico que es el que dices, wow, este libro fue el que me hizo querer hacer esto. O este libro, wow, no, lo amé tanto que dije, quiero ser como este escritor, quiero escribir como él. ¿Como cuál escritor o qué libro hizo que dijeras, yo quiero hacer esto? Sí. Pues yo creo que no fue uno en realidad. Creo que es difícil decir esto. Este fue el libro clave de mi formación y de mi vida, porque yo creo que en realidad, pues a lo largo de desde que yo aprendí a leer y escribir, ¿no? Que me costó además, pues siempre había lecturas o algo que me gustaba, y siempre yo creo que en cada etapa de mi edad, de mis edades, pues ha habido una lectura que ha sido significativa, ¿no? Fue significativa por la edad que tenía, por lo que estaba viendo, por la lectura en sí. Y luego pues ya en la carrera, en la universidad, o desde antes en la secundaria, en la preparatoria, también hay lecturas que fueron importantísimas. Entonces yo diría más bien como que fue pues todo eso lo que va haciendo que yo me fuera pues enamorando de la literatura y queriendo estudiarla y seguirla estudiando y pues a lo mejor pues, seguir pues entrañando sus misterios, ¿no? Entonces, y luego pues ya más tarde ya en la universidad, ya cuando tuve que elegir un poco la tesis, ¿no? y trabajar en la universidad, pues sí, los libros de caballerías, porque además reúnen un poco esta parte que tenían todas las historias anteriores, ¿no? Las fantasías, la magia, los magos, las sagas, los castillos, las aventuras, ¿no? Y entonces, que sí me gustaban también, ¿no? Que están desde los cuentos de hadas que todos conocemos. Entonces yo creo que hay una parte que siempre es muy entrañable desde ahí. Pero también, por ejemplo, las tragedias griegas, como una Medea, pues es fascinante, pero a mí me encantaba. Entonces, bueno, yo creo que varía, ¿no? cada persona. Y solo una más.
si pudieras darle un consejo como a mí, a alguien que quiere empezar a escribir o que, bueno, que ya está empezando a escribir, pero no sabe cómo, qué hacer, cómo iniciar, cómo hacer que sea un libro que sepas que la gente quiere leer, que va a leer, que le va a gustar, como, ¿qué sería el consejo que quisieras dar? Pues yo creo que lo que te aconsejaría sería, bueno, que es diferente un poco lo que hicieras como de creación literaria, ¿no? Tipo que hicieras tus cuentos o poesía, una novela, ¿no? Que hicieras esa ficción, o que hicieras como estos textos de ensayo crítico, que son pues, un estudio literario. Pero en el fondo yo creo que lo importante es escribir lo que tú quieras, lo que a ti te sea necesario decir, ¿no? Si tienes algo que decir, dilo, ¿no? Y siempre es necesario utilizar las palabras que sean necesarias, de buscarlas y practicar muchas veces, redactar muchas veces un mismo texto, ¿no? A veces es eso, y revisarlo varias veces. Creo que es esto, y bueno, no sé si lo van a querer leer todos, pero bueno, pues al menos, pues sí, a lo mejor es cosa de que hagas lo que tú quieras, que quieras tú decir. Porque si lo haces así, lo vas a amar, te va a gustar, entonces pues lo vas a transmitir, ¿no? Entonces los demás tendrán también alguna opinión. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Sí? Hola, hola. Sí, ¿verdad? Acá estoy. Bueno, yo soy la hermana, entonces no voy a decir nada muy objetivo. La dedicataria, además. Exacto, además, así con la lágrima en el ojo. Yo quiero poner dos cosas, ¿no? Uno que a mí me llena de muchísima alegría y emoción y ya voy a llorar. Que algo que AXA hizo siempre conmigo, que fue contarme cuentos de aventuras, de hadas, para sanarme, para ayudarme a estar mejor, para entender mejor la vida cuando yo era niña, también es su camino de vida y también es su trabajo, ¿no? Y también por ahí le aporta tanta gente en el aula. Híjole, eso a mí me llena de admiración y de gusto. Y que sepan eso, ¿no? Que a mí mi hermano me contó cuentos desde que yo era muy chiquita. Pero con eso me ayudó a entender mucho la vida, ¿no? A metabolizarla. Y la otra cosa es que me conmueve profundamente un ejercicio de poner en el centro lo que ha estado en el margen, ¿no? Y aquí hablo como feminista y lo importante, ¿no? Que es esa mirada hacia aquello que ha estado en el margen, que no ha tenido voz, que ha tenido un papel fundamental, importantísimo, que ha sostenido tantas cosas, ¿no? Desde la trama, de los eventos, de lo que ocurre, y que sea tan difícil de desentrañar, ¿no? Como nos dice Daniel, y tomarse el tiempo y la molestia y la gana de mirarlo y de entenderlo, interpretarlo y sacarlo del margen y ponerlo en el centro. A mí, desde mi mirada violeta, desde mi corazón violeta, me llena de orgullo que mi hermano lo haya hecho. Y eso es todo. Bueno, Axa, yo no más quiero felicitarte porque se nota que el legado que dejas no solo en tus libros, sino también en tu familia y colegas y alumnos es grande y ciertamente no es fácil ni agarrarle el gusto a los libros de caballería, ni está muy largo. Pero realmente eso es un muy gran trabajo transmitiéndolo. Y yo te voy a hacer una pregunta, a lo mejor un poco mañosa, pero ¿por qué no incluir a Morgana o Viviana? Pues, bueno, muchas gracias, Joy y Mira, por sus preguntas y comentarios. Respecto a lo de la, ¿por qué no Morgana y Viviana? No, pues claro que tendrían que estar ahí. no es que no estén, habría que elegir y sí, habría que hacer la segunda parte. Pero sí, ¿no? Morgana y Viviana pues tienen todo un lugar en la literatura artúrica y también en la literatura hispánica, en los libros de caballería, ¿no? Entonces, y no solo ellas como personajes per se, sino además la influencia y el impacto en otros personajes, ¿no? Que se recrearon y que pudieron tener inspiración en ellas mismas, ¿no? O sea, esta
la Floridelfa que tú leíste, ¿no? En el curso aquel de Cristal, pues mucho tiene de elementos artúricos, ¿no? No es Viviana, ¿no? Ni es Morgana, pero pues es que estaban allí, ¿no? Al final de cuentas, la madre de todas las sabias es Medea, ¿no? Entonces, quizá, no sé si sea exagerado, pero sí es como, entonces muchas de ellas están vinculadas, sí, pues claro que tendría que estar. A lo mejor tú puedes hacer un libro, una que ¿Algún otro comentario, pregunta? Antes que nada, felicidades, AXA. Tengo una duda. ¿Has tenido alguna dificultad en la creación, en el estudio que has hecho al momento de recopilar todos estos personajes femeninos? Gracias, Jackie Sakei. Pues en realidad, pues una dificultad en reunir todos los personajes femeninos, pues es que no están todos, ¿no? Ya eso es una dificultad, como ahora señalaba Joy, faltan dos, ¿no? Entonces, pues es que habría que elegir a muchos más. Entonces, como decía también Daniel y bueno, creo que también Gabriela y María decían, es un género muy grande, ¿no? Las novelas de estos libros, o sea, las ficciones también, son enormes. Entonces, pues manejarlas y conocer todos los personajes y cada uno de ellos, pues a veces, como señalamos, es un momentito que aparecen y ya no más. Entonces, pues sí, eso es una dificultad importante para pues, seleccionarlos y ubicarlos. De entrada no teníamos los libros accesibles, ¿no? Había que irselos a leer a la Biblioteca Nacional de España, ¿no? Por decirlo, en el impreso de entonces. Afortunadamente ya en las últimas décadas ya se han hecho ediciones modernas. Podemos ya tenerlos, siguen siendo difíciles porque no se venden en los puestos de las esquinas, ¿no? No son libros que vendan mucho y además son caros luego, entonces es difícil. Pero ahora con la digitalización tenemos alguna ayuda al respecto, ¿no? Los fotocopiamos y nos los pasamos unos a otros ilegalmente. Entonces eso ayuda, ¿no? Entonces lo que podría hacer es una dificultad, pues, y pues hay que conocérselos, hay que leer más y leer los otros libros. Yo estaba el otro día, ayer, no sé qué estaba revisando, y entonces, es que era una tesis que estaba leyendo. Y decía, pues es que claro, esta no es Cirfea, era un nombre parecido a la Cirfea de otro libro de Camilles, pues esta tendría que haber estado. Pues no, porque es de Civis de la Selva, que no está publicado y que nadie ha leído nada. Entonces está difícil. Entonces esa es una dificultad. No sé si es la respuesta. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Pues AXA, la verdad y todos, me gusta saludarlos en la mesa. Muchas felicidades por el libro, la verdad es que es una gozada. Yo te felicito por 3 situaciones y te voy a hacer una pregunta. Te felicito porque me traduzcas una idea que una vez me planteaste de por qué querías estudiar la Edad Media. Tú me dijiste, yo quiero estudiar la Edad Media porque ves antes no había ni, en la época que lo platicamos, ni Harry Potter, ni Señor de los Anillos, corría casi el Cenozoico, pero bueno. El asunto es que cuando me dijo, yo quiero ser medievalista, le dije, ¿por qué? O sea, es como ver la modernidad, el Renacimiento, para traer ese conocimiento al siglo, en ese momento 20, y que las nuevas generaciones vean cómo esos tópicos de antes, él lo dijo mucho mejor, siguen siendo vigentes. Que lo mismo diría alguien del siglo XIX, y alguien del siglo XVIII, etcétera. Entonces le dije, ¿pero cómo? Porque se oye muy bien el ¿por qué? ¿Cómo? Entonces me dijo, mira, a través de unos juegos, porque él es muy didáctico. El punto es que ahora que lo veo concretado en este libro, digo, ahora sí me doy cuenta, me da mucho gusto y me da un gusto particular porque lo haces, como dice Daniel, claro, ligero, al punto. Y creo que necesitamos
menos academia y más divulgación. Necesitamos que la literatura se baje un poco de esos pedestales en los que se encuentra y podamos entender el cómo y por qué es importante leer a los clásicos de todas estas figuras. Por eso, doble felicitación. Triple felicitación por tener el capital social simbólico, diría Pierre Bourdieu, que estén todos absolutamente aquí reunidos apoyándote tantos años en un seminario y conservarlo, que eso, como bien sabes, no es nada fácil. Y ahora viene la pregunta. A raíz de lo que dijo Erendira, me inspiro. ¿Cómo explicarles a las generaciones del siglo XXI, que eso lo hemos platicado un poquito tú y yo, sobre todo a las mujeres, que las mujeres de antes tenían que verse de esa manera, tratarse de esa forma? Sucede en nuestras aulas. Yo soy docente, igual que Axel, llevo más de 16 años de trabajar en la facultad. Los tiempos, vamos a decirlo en una palabra eufemística, son convulsos. Y pedimos que los textos de antes justifiquen unas posturas que no pueden justificar las posturas actuales. Así se fue la luz. Entonces, ¿cómo explicar a tus alumnas de primeros semestres de medieval que estas mujeres eran vistas, tratadas, o que los hombres, o que las caballerías, o las ideologías, o las misoginias? ¿Cómo hacemos esos tránsitos? Gracias. Gracias, Lucila, por las 3 preguntas y una... ¿No qué? 3 comentarios y una pregunta. Pues yo creo que... Pues es una... pues no es tanto como explicarlo. Yo creo que hay que ir a ver el texto de la Edad Media o en el siglo XVI o cuando haya sido que fue compuesto y entenderlo y tratarlo de entender en su contexto y no tratar de sacarlo de allí ni tratar de interpretarlo con los juicios de hoy, porque sería injusto para ellos, ¿no? Si juzgamos a García Rodríguez de Montalvo, autor de La Matiz de Gaula, desde los ojos de hoy, pues no va a ser posible y ni se puede defender. Entonces, ni tiene para qué, porque pues así funcionaba, ¿no? Lo importante es, yo creo que, pues, como yo les digo a mis alumnos, y por aquí habrá varios, ¿no?, que hayan ido a clase de Edad Media conmigo, no sé, pero bueno, que pues podemos o tenemos que tratar de pensar como pensaban en la Edad Media, ¿no?, para poder entender por qué funcionaban así las cosas. Y no quiere decir que tengan que permanecer de esa manera, sino al contrario, más bien, si entendemos cómo era el pasado y cómo funcionaba el pasado y de qué manera era la sociedad, pues podemos entender por qué nuestra sociedad es ahora como es, o ha seguido siendo como era, y qué queremos cambiar, y desde ahí pues nosotros tomar la decisión. ¿Qué hacemos el día de hoy con eso, ¿no? Sí. Perdón, pero justo a raíz de esto que te está comentando Lucila, yo creo que la ficción tiene la capacidad de crear un universo recombinado. Y lo que vemos en los libros de caballerías o lo que vemos en general en la literatura de la época no es esa postura exclusivamente misógina. Lo que vemos aquí, que es un poco lo que decía Daniel, habla de, si bien no un empoderamiento como lo entendemos actualmente, sí vemos una presencia femenina contundente. Lo que AXA hace es destacar justo cómo esta valoración de estas mujeres, a pesar de darse en contextos que podríamos pensar desprotegidos, ¿no?, para el entorno femenino, en realidad lo que hacen es simplemente visibilizar una constante femenina que se desarrolla, ya no digo de la antigüedad, ¿no?, de la prehistoria. Entonces, creo que eso es muy importante de tomarlo en cuenta al momento de pensar en estos textos. Pensar que la mujer estaba sometida,
metida en una esquina solamente pariendo, creo que es una percepción por lo menos parcial, ¿no? E injusta. Y lo que vemos en la literatura realmente es muy sorprendente, como decía Daniel, ¿no? Una Celestina, una Melibea que es capaz de tomar las riendas de su vida y de decir, pues no, y me suicido. ¿No? Cualquiera de estas magas que son capaces de transformar para el bien o para el mal, pero tienen la posibilidad de transformación. Cualquiera de las mujeres del teatro del siglo de oro, por ejemplo, las Virgo Bellatrix, tenemos todavía un montón de estudios que hacer, no desde una perspectiva feminista, porque eso puede ser detrimental para la valoración adecuada, pero sí femenina. Y lo que hace AXA es justo lo que decía Erendira, está poniendo en el centro de la discusión por qué hay tantas magas, por qué son tan sabias, por qué son capaces de tener ese poder, aunque sea de una manera no tan visible. Y yo creo que eso es lo que permite eso que decías, Lucila, ¿no? Traer eso hacia el presente y seguir reflexionando sobre el asunto y verlo con una perspectiva renovada y proyectar hacia el futuro, ¿no? La esperanza que tenemos todos nosotros es que nuestros alumnos sigan pudiendo llevar adelante estos carros de reflexión para seguir construyendo eso que nos hace humanos, ¿no? El conocimiento. Gracias, Gaby. Pues felicitarte, qué bueno que lo pones por escrito. Escribes sabiamente, mágicamente, eres un hechicero, me encanta. Pero en una entrevista que te hicieron, tú dijiste que un personaje que te gusta mucho es Melía. Yo quisiera escuchar tu voz, por supuesto que lo quiero leer, pero también quiero escuchar quién es Melía, porque tu voz me seduce, me encanta, me da magia y me la quiero llevar. Gracias, Betty. Pues bueno, sí, Melía me gusta mucho, es un personaje que me gusta mucho. En realidad todos estos personajes y estos trabajos los hice con mucho cariño siempre. Siempre cuando acabo un artículo digo, este capítulo me gustó mucho, este artículo me gusta mucho, a este lo quiero más, pero pues siempre siento mucho cariño por esos trabajos que publico. Y esa Melía pues es muy antigua, yo la conocí hace mucho tiempo, ¿no? En las series de Esplandián. Y una primera versión de ese artículo lo presenté cuando estaba yo en el doctorado. Y pues sí, es una mujer, como ya señalaba Daniel, que por sus artes mágicas supo que ella era persa, princesa persa. Entonces por sus artes mágicas supo que iba a ser el final del imperio persa. Y entonces que ese final lo iba a traer un caballero que se llamará Esplandián. O llamaría. Y entonces se va decide que ya no se va a casar, y entonces que quiere dedicarse al estudio, de las lenguas, de las ciencias, la astronomía, de todo lo que es posible. Y entonces lo voy a leer. Bien. Dice, esto es de la Saga de Esplandián, es el libro de caballerías. Melía se dio a saber todos los lenguajes que alcanzar pudo, y el arte de las estrellas y movimiento de los cielos, y otras muchas extrañas ciencias que muy acabadamente por gran discurso de tiempo desprendió. Mandó hacer aquella cueva que cerca de ella veis, donde es su habitación, y después que ella se vino y rompió las vestiduras reales, nunca jamás quiso vestir otras, ni que persona alguna le fablase. Y come de las hierbas y raíces de ellas, y según dicen pasa su edad de 120 años. Esplandián dijo, querría saber qué es lo que hace dentro de la cueva. Eso, señor, dijo él, un que lo acompaña, no es a quien saberlo alcance, pero todos creen que como consigo metió muy gran número de libros, que con ellos pasará su tiempo.
Entonces ahí está ella todo el tiempo pues leyendo y estudiando. Es una biblioteca fabulosa. Después, más adelante entran a ella y encuentran que son unos libros con las tapas llenas de joyas, tienen plata, ¿no? Piedras preciosas. Y entonces todos quieren los libros, no solo porque son un tesoro como objeto, sino por lo que contienen y la sabiduría que contienen. Y entonces a ella agarran y se la llevan, la fuerzan y la visten y se la llevan a Constantinopla. Entonces sí está muda porque ya no quiere hablar más, ¿no? Entonces guarda silencio y de alguna manera se revela así. Pero se la llevan a Constantinopla, la visten y dicen, pero se quedaron los libros, hay que ir por ellos, que ahora ya la entrada. Entonces después regresan por ellos y la sabia Urganda, la desconocida, dice, ay, sí es cierto, yo oí hablar de esta mujer y sabía que tenía esos libros ahí, vamos por ellos. Entonces, bueno, van por ellos y los sacan. Y, pues no nos dicen los detalles de los libros, desafortunadamente, pero algunos dicen que habían pertenecido a Medea. Entonces, pues bueno, pues para saber más tendrán que leer el capítulo. AXA y los de la mesa, felicidades. Me encantaron sus palabras y me motivan, y ambiciosamente me puse el saco porque estoy a un mes de jubilarme y quiero regresar a estudiar a la facultad de nuevo. Entonces eso de retirarme para estudiar me fascinó, me lo puse muy egoístamente y me siento empoderada. Muchísimas gracias, me urge ir a leer el libro, estoy emocionadísima y muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en nombre de la librería Bonilla y de Bonilla Artigas Editores, agradecemos a Axayácatl del Campo García Rojas, a María Martín, a Marta Gutiérrez y a Daniel Gutiérrez por esta presentación de Siete Sabias y una Reina. También acá el público presente, hay ejemplares del libro por si alguno desea en el mostrador. Buenas tardes. Sí,